El diablo siempre está imitando a Dios en todo. Quiere ser como Él, actúa como Él. Pareciera que el diablo tiene envidia de Dios e intenta desbancarlo, pero no siendo auténtico, sino siendo una imitación, dando a entender que Él lo podía hacer mejor. A grandes rasgos ese es el argumento de nuestro protagonista, el padre Ángel. Ese padre que estudia la cábala, el significado de las palabras en la Biblia, un teólogo que se dedica todo su tiempo a estudiar el pensamiento, la interpretación de las escrituras. Según este sacerdote, encuentra el día cuando empieza el juicio final, el día de la bestia. Según esto, como Satanás es un imitador, intenta recrear su propio nacimiento. El reino del diablo nace el mismo día que supuestamente la tradición nace Jesucristo, que supuestamente es el 25 de diciembre, ¿no? Según la tradición. Entonces Satanás usa ese día, esa misma fecha, para empezar su reinado. El padre Ángel ha encontrado ese significado y entonces decide hacer lo imposible por impedir ese nacimiento. No importa lo que cueste, como un buen personaje, como un buen desarrollo de personaje, el padre Ángel tiene que ir en contra de sus códigos. Y lo podemos ver al principio, cuando roba, cuando incluso hace mal a la propia gente que se dedica a trabajar en las calles. Hay un mimo que está parado y el padre lo empuja sobre las escaleras del metro y pues sufre un accidente. Pequeñas cosas así que hacen ver que nuestro personaje está rompiendo sus códigos. En lugar de hacer un bien como un buen sacerdote, hace el mal. ¿Pero por qué motivo hace el mal? Para poder vender su alma al diablo. Esto es algo interesante en la película. Es algo que me llama mucho la atención porque pareciera que incluso en el satanismo también hay que hacer méritos. Nos hemos quejado por mucho tiempo, muchas personas, me incluyo yo, de cómo pues la religión intenta jalar a la gente con un mensaje de gracia, de que Jesús ya hizo algo por ti, tú no tienes que hacer nada, pero la realidad es que cuando te involucras, la realidad es que cuando estás dentro de un movimiento religioso, llámese cualquier denominación, va a haber una exigencia. Va a haber un reporte que tienes que dar con tu vida. Le llaman ellos un buen testimonio. Pero pareciera que siempre tienes que estar o hablando de Jesús o estar obrando de manera que Dios tenga tu aprobación, que Dios sepa que estás de su lado. Y algo así maneja el padre Ángel en la película. Él hace todo para estar cerca del diablo y que éste acepte su alma. Incluso no le da la extrema unción a una persona que acaba de ser quemada. Púdrete en el infierno. En este camino que recorre el padre Ángel también intenta acercarse a Satanás a través de la música. Alex de la Iglesia toma estos tipos de clichés, estos tipos de discursos que hemos escuchado por mucho tiempo, que se supone que son un culto al diablo. Y lo vamos a ver en toda la película. Durante toda la película vamos a ver cómo el padre Ángel se toma de estos rituales, estos tipos de ceremonias para invocar al diablo que para ti y para mí son tan familiares, que lo hemos visto en películas de terror, lo hemos escuchado en una historia de miedo donde está involucrado el satanismo, e incluso lo hemos escuchado o hemos escuchado las referencias que se hacen de la música. Por ejemplo, el primer encuentro que tiene con José María, un joven que es fanático del heavy metal, transmetal y demás géneros, quien de verdad se considera un satánico, pero de hueso colorado. Se conocen ambos en una tienda de discos donde trabaja José María y habla sobre el mensaje de los discos al revés. El padre usa todos estos clichés para poderse acercar al diablo. Es interesante cómo lo logra hacer haciendo un ritual que el profesor Caban, otro gran personaje, supuestamente escribe en un libro.
Nos damos cuenta que el profesor Caban es un sujeto charlatán, es un producto de la televisión, un producto de los medios para tener a la gente con rating. Según en este programa que él tiene llamado La Zona Oscura, e incluso hace exorcismos a niños, consulta a personas que fue secuestradas por los ovnis o que incluso fueron embarazadas por estos extraterrestres. Es un programa que llama la atención. Pareciera que Alex de la Iglesia nos quiere decir que eso es lo que mueve al colectivo, eso es lo que llama la atención de la gente, como que la gente tiene una necesidad de aquello que no se puede comprender, de conocer aquello desconocido, ese tipo de espiritualidad que tal vez necesitan saciar. Ese es un lado, y por otro lado hay un personaje que es llamado Limpia Madrid, que es un grupo de personas que se dedican a hacer disturbios. Durante la película vamos viendo cómo empiezan en actos vandálicos hasta ya al final incluso matar. Es algo interesante cómo dentro de esta trama Limpia Madrid va tomando poder, va tomando protagonismo a tal grado que ellos son los portadores de Satanás. Ellos son quienes a través de ellos el diablo se manifiesta. Es interesante cómo se manejan los discursos de Navidad, cómo se maneja el discurso del satanismo, incluso de la religión y del sexo en esta película, pero hay un factor que no te he dicho y que para mí llama muchísimo la atención y la hace una gran película, que es el tono que se le da de comedia a toda la historia. Yo la vi cuando tenía fácil unos 12, 10 años. Para mí era muy entretenida, me daba mucha risa y es increíble cómo me daba risa películas que tuvieran que tener un tema de satanismo, de religión, sobre espiritualidad tal vez y de violencia. El tono de comedia es crucial para que la película pueda ser digerible. Nosotros hemos visto que hay películas como por ejemplo las que hace Luis Estrada. Podemos ver que hay temas fuertes, que hay temas de incluso que estamos viviendo como país y nos pueden golpear tanto que podemos ser afectados en la realidad. Podemos estar cerca de estos temas. Pareciera que la comedia es un gran analgésico para poder digerir esas historias. Y regresando al Día de la Bestia, es algo para mí formidable el uso de la comedia para poder encontrar el significado que a mi parecer el de Alex de la Iglesia es que el verdadero infierno, el verdadero Satanás se mueve a través de la maldad de la gente. Es decir, este grupo llamado Limpia Madrid es el inicio del apocalipsis en Madrid. Se podría decir que es la decadencia de la ciudad, del país. Sobre todo también lo vemos en los escenarios que nos muestran. Es esa ciudad de Madrid donde hay vagabundos, donde hay personas que viven de manera no tan cómoda. Pareciera que no es el primer mundo, pareciera que es una zona pobre donde se desarrolla esto. Las familias viven su Navidad, pero incluso sigue habiendo siempre noticias de violencia, noticias donde hay asesinatos, donde te debes de cuidar de estos grupos como Limpia Madrid, porque de la nada podría ser asesinado. Para mí es una gran recomendación que puedas ver esta película. La puedes encontrar incluso en YouTube. Yo la vi hace unos días y me fascinó. Te invito a que la puedas compartir, que puedas sacarle el jugo. Sé que no es tan navideña tal vez, pero está en medio de los días de Navidad. Es una perspectiva diferente a mi parecer también sobre la Navidad o las fiestas que viven en la calle, tanto vagabundos, personas que están en drogas, que roban, este comercio excesivo donde la gente intenta comprar, donde la gente intenta cenar a pesar de no tener dinero. Se ve un poco de esto en el Día de la Bestia, pero sobre todo creo que te va a hacer reír en unas partes y en otras te va a decir qué estoy viendo, te va a hacer pensar qué es la maldad y a fin de cuentas te va a hacer reflexionar sobre aquello que se dice mucho en México, no sé si se diga en otros países, pero aquello de que hay que tenerle más miedo a los vivos
que a los muertos. Para terminar, la mejor escena a mi parecer es cuando el padre Ángel logra tener contacto con Satanás. Para mí es una escena preciosa en el sentido de que está muy bien realizada. Hay otra muy buena escena donde el padre tiene que conseguir sangre de una virgen y la tiene que conseguir de la chica que está encargada del hotel, y cuando él busca la manera de sacarle sangre a ella, la escena dura varios minutos y hay una puesta en escena maravillosa, al igual que las persecuciones que se hacen dentro del departamento del profesor Caban son increíbles, y cuando estos salen, te recomiendo muchísimo que analices esas escenas. Para mí es una gran película, te la recomiendo mucho. Y pues gracias por escucharnos, gracias, hemos subido un par de videitos ahí, nos ha ido bien, te agradecemos mucho, no sabíamos que podíamos llegar a 1000 vistas, sé que es poquito, pero hemos llegado un poquito más de eso y para nosotros es interesante que nos escuches y nos comentes. Muchas gracias, cuídate mucho y felices fiestas.